Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí. Amados y amadas hermanas, les habla su hermano Iván Schlafmitz. Es un gusto para mí compartir la palabra el día de hoy. Que sea de mucha bendición la predicación del día de hoy para ustedes. Y el título de nuestra predicación el día de hoy es Todo es culpa de Jesús. Y claro, Dios se equivocó, hermanos. Nosotros no nos equivocamos y les voy a explicar por qué. Estoy seguro que después de escuchar la filosofía de un corazón endurecido, todos van a estar de acuerdo conmigo. Y además vivirán sin tantas culpas. Para empezar, dejaremos de vivir en el hotel favorito de nuestras culpas, la religiosidad. Todo es culpa de Jesús porque Él no aceptó nuestra mala forma de vivir en este mundo. Es culpa suya porque nos dio la gracia de existir y de nacer. Y en mi caso, yo ni siquiera recuerdo haberle pedido nacer. Y por lo que me cuentan, la mayor parte de mi familia no deseaba mi existencia. Es más, creo que nadie. Mi mamá luchó porque yo naciera, pero no sé si realmente ella quería un hijo. Mis padres tenían 17 años cuando iban a concebirme. Así que no entiendo para qué Dios perdió el tiempo conmigo si sabía que sería una mala persona.
Si se supone que Él todo lo sabe, si es un Dios omnisciente, omnipresente, ¿por qué quiso perder el tiempo contigo o conmigo? ¿No es verdad que la naturaleza de la carne es pecaminosa? ¿Por qué no solo hacer morir a Adán y a Eva, en vez de sacarnos a todos del Edén? A lo mejor hubiera estado bien que le diera la oportunidad a alguien más. Si estos se equivocaron y por medio de Adán y Eva, por su desobediencia, entró el pecado. La verdad, hermanos, es que nos pasaron a joder a todos. Porque dice su palabra que en el Edén ellos lo tenían todo. Tenían toda fruta, tenían toda semilla, más bien que da fruto, tenían animales. Seguramente no tenían frío ni hambre, ni siquiera se daban cuenta que estaban desnudos. Adán y Eva no tenían por qué preocuparse de nada. Pero por causa de ellos, nosotros tuvimos que pagar las consecuencias. Entonces, ¿por qué Dios mejor no simplemente los hizo morir y se quedó con los animales? Estoy seguro que los animales y las plantas con su propia existencia hubieran estado mejor este mundo y hubieran vivido mejor que nosotros. Dice su palabra que somos hechos a su imagen y semejanza, y la verdad es que nosotros simple y sencillamente nos la pasamos destruyendo nuestros planes y haciéndonos daño a nosotros mismos y a los demás. ¿Para qué darnos otra oportunidad, hermanos? ¿Por qué no simplemente exterminó a la humanidad con el diluvio? ¿Y para qué le dio a Noé otra oportunidad nueva a él y a su familia? ¿No habría sido más fácil así? Y si nos evitamos el yugo de la esclavitud del pecado, es decir, ¿para qué darnos otra oportunidad sobre oportunidad sobre oportunidad? Yo sé que Dios es alto en misericordia y lento para la ira. Pero ¿no será que se equivocó en darnos tanta misericordia? Todavía se atrevió a hacer un arco en los cielos, como pacto de que nunca más iba a volver a destruirnos como lo hizo en ese diluvio. La verdad es que si yo fuera Dios, hubiera acabado con toda la humanidad de un instante. Siendo unos seres tan pecadores y además que le hemos dado la espalda a Dios y no queremos obedecerle, ¿para qué seguir perdiendo el tiempo con nosotros? ¿Para qué nos sacó de Egipto, hermanos? ¿Por qué no nos dejó en las garras del faraón y nos permitió seguir en pecado? ¿Por qué no, en vez de destruir solamente a Sodoma y Gomorra, por qué no nos destruyó a todos? ¿Por qué en vez de destruir la Torre de Babel, por qué no nos destruyó? Él prefirió cambiarnos de lenguas, cuando a lo mejor si nos hubiera hecho mudos hubiéramos estado mejor. Yo creo que sí, todo es culpa de Jesús, hermano. ¿Saben por qué? Pues porque Él le dolió cuando yo mentía, le dolió cuando engañé a mis hijos, le dolió cuando hurté. ¿Quién lo manda a entristecerse cuando empecé desde mis 12 años una vida sexual activa? Todo es culpa de Jesús porque sin yo pedírselo, Él recibió azotes por mí. Esos azotes yo los merecía, Él decidió recibirlos. Jesús es culpable por decidir llevar mis pecados en el madero, solo por amor a mí y por amor a ti. Sí, hermanos, todo es culpa de Jesús, porque a pesar de que yo saber y conocer su evangelio y el gran amor que Él hizo con nosotros, como dice en su palabra en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para el perdón de nuestros pecados, yo nunca cambié mi forma en ese momento, yo seguí pecando. Supe de su sacrificio, pero tampoco yo se lo pedí. Nos da el libre albedrío, pero también nos exhorta a ya no seguir. Dice su palabra que Él no vino a condenar, sino que vino a salvar lo que se había perdido. Pero ¿por qué no nos deja a nosotros seguir perdiendo? ¿Por qué no nos deja seguir viviendo en la perdición, hermanos? La verdad es que también es su culpa, porque yo tampoco quería tener hijos. Él decidió mandármelos. Quizás para entender el amor de un padre
el dolor y el sufrimiento de un padre cuando los hijos fallan. Pero pues yo estoy seguro que mis hijos tampoco decidieron de vivir. Yo creo que sí, todo es culpa de Jesús por amarnos tanto, hermanos. Es culpa de Jesús por haberme escogido y haberme amado tanto, siendo yo lo peor de mi familia, siendo yo lo más vil y menospreciado de este mundo. ¿Por qué no solamente dejarnos, hermano, y dejar que vivamos con nuestras culpas? O vivir sin culpas, como si no existiera un mañana, como si no hubiera una vida después de esta. ¿Para qué darnos la oportunidad de la salvación si a lo mejor muchos no la quieren? Hermanos, esto es simple y sencillamente una reflexión. Creo que es muy doloroso pensar de esa forma y les voy a explicar por qué. En estos días me encontré con dos individuos. Uno de ellos es amigo mío y otro de ellos llegó aquí a mi estancia, donde yo estoy preso. Se me acercó este hombre que ya es de una edad pues considerable, ya de hecho es padre de varios hijos y abuelo. Y llegó con un corazón endurecido y amargado, diciéndome que él no se acercaba a Dios porque ya lo había hecho y le había fallado. Porque cuando le pidió a Dios el milagro de salvar a su hermano, se lo dio, pero al poco tiempo se lo volvió a quitar. Y que le ha pedido infinidad de cosas y no se las ha cumplido. Es que, hermanos, si solamente nos fijamos en ver lo que nos hace falta, el vacío va a seguir siendo enorme. ¿Por qué no cambiar la perspectiva de la vida y empezar a ver las bendiciones? Nos perdemos en el mundo como Salomón, en las mujeres, y después de haberlo tenido todo empezamos a hacer idolatría. Yo creo que es muy injusto para nosotros, o más bien para Dios, darle la culpa de todo, sabiendo que nosotros somos los que hemos decidido vivir en nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pero sí, hermanos, he conocido muchas personas como estas, que no se acercan a la iglesia porque ven a algunas autoridades eclesiásticas, ven a algunos hermanos fallar y pecar. Y entonces el hombre está decidido a seguir viendo a Jesús por medio del hombre. Y es que, hermanos, si nosotros seguimos viendo a nuestro Padre, a nuestro Dios y a nuestro Salvador por medio del hombre, vamos a seguir alejándonos de la iglesia, vamos a seguir pensando que no vale la pena. Llega una persona de 18 años aquí a mi estancia y lo invité a la iglesia y me dijo que él no creía porque hace casi un año muere su hermano y Dios no lo salvó. Hermanos, Dios nos dio la vida y la muerte vino por el producto del pecado, y nosotros, cuando las cosas no salen como queremos, seguimos culpando a Dios y creemos que Dios provoca esas cosas. Pero la palabra de Dios dice que Él permite. Y Él permitió, por ejemplo, en el caso de Job, que tocara su vida, que tocara su familia, que tocara su salud. Pero Dios no provoca eso. A veces permite esas pruebas tan fuertes y tan duras, pero todo lleva un propósito. El problema es que muchos no se acercan porque endurecen su corazón contra Dios. Si les va bien en la vida, es gracias a sus talentos, es gracias a lo que ellos han hecho, pero no es gracias a Dios. Cuando les va mal, entonces es culpa de Dios. He conocido muchísimas personas en la calle y en el mundo que endurecen su corazón contra Dios porque piensan que a causa de Él les ha ido mal. Claro que hay casos, ¿no? Como el faraón en Egipto, que él endureció su corazón contra Dios y por no obedecer perdió a su primogénito. Pero Dios estaba respaldando a su pueblo, un pueblo que estaba sufriendo a causa de él, un pueblo que estaba en esclavitud, que estaba siendo golpeado. Y le dio 10 oportunidades, porque mandó 10 plagas a Egipto. Dios nos da muchas oportunidades. Y a veces nosotros no queremos entender. Y entonces vienen las pruebas y viene la lucha. Y seguimos siendo soberbios y orgullosos.
y no queremos seguir escuchando a Dios. Y entonces empezamos a pelear contra Él, cuando la guerra no es contra Él. Dice su palabra que la guerra es contra potestades, principados y huestes de maldad. ¿Por qué nosotros no empezamos a ver el amor de Dios de otra forma? A veces Dios permite esas aflicciones y pruebas para que justamente de ahí nosotros podamos crecer espiritualmente, podamos evolucionar en otro nivel, pero no queremos verlo. Creemos que Dios es malo porque nos tiene en una situación de cárcel o porque nos tiene en una situación de salud complicada, pero no es culpa de Él. Necesitamos empezar a ver a Dios más con el alma y no tanto con las heridas. Ese es el problema. Y es por eso que muchos rechazamos a Dios por eso. Me dolió tanto ver a esta persona que me vino aquí y habló conmigo, porque además es una persona que considero un amigo. Hablé con él y creo que de alguna manera, después de haber platicado con él, Dios tocó su corazón. Estoy seguro que se fue reflexionando muchísimo. Yo le dije que no era culpa de Dios todo lo que había pasado, que Dios ya le había hecho el milagro en algún momento de salvar a su hermano. Pero no es obvio que si seguimos en caminos torcidos o en desobediencia y rebeldía nos va a ir mal. Dice su palabra que todas las cosas nos son lícitas, mas no todas nos convienen. Que todas las cosas nos son lícitas, pero no todas nos edifican. Él nos exhorta a ya no vivir en el yugo de la esclavitud del pecado, sino en su propio yugo, que es bueno y es manso. Nosotros necesitamos entender que nos conviene estar con Él simplemente porque es justo, porque Él nos creó. Si no fuera por Dios, yo no tendría mi familia, mis padres, mis hijos. Dice la palabra de Dios en Job, que si recibiremos, Job le dice a su esposa que si recibiremos de Dios solamente lo bueno y lo malo no lo recibiremos. Y dice que en todo esto Job no pegó contra Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 7, a partir del 7, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. A veces a lo mejor no estamos buscando verdaderamente a Dios, o no le sabemos pedir, o no le estamos pidiendo, o no le llamamos. Lo que pasa, hermanos, es que somos muy impacientes. No terminamos de entender los tiempos de Dios, de aceptar su voluntad, y perdemos la fe, incluso pensamos que no existe. Y esas mismas personas que piensan que Dios no existe y que también a veces niegan su existencia, son las mismas que culpan a Dios de todo. ¿Por qué vamos a seguir culpando a Dios de todo si se supone que no existe? Dice la palabra que ¿qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos nos las dará? ¿Por qué seguimos creyendo que las cosas malas vienen de Dios? Si aquí mismo en su palabra está diciendo que Él sabe dar buenas dádivas a sus hijos, a los que le aman. Lo que pasa es que todos somos creación, pero no todos somos hijos de Dios. Para convertirnos en hijos de Dios necesitamos primero que nada haya un verdadero arrepentimiento. Porque dice su palabra que sin arrepentimiento no hay avivamiento. Y muchas veces nos acercamos a la iglesia, a Dios, a los hermanos, por emoción o por algún problema que queremos que Dios nos ayude, que nos responda. En la primera de cambios, que se nos resuelve el problema o que Dios no contesta a nuestros tiempos, nos alejamos de Él y pensamos que es un Dios injusto y duro. Claro que hubo mucho dolor a veces detrás de esas valientes sonrisas, pero ahí estuvo Dios en nuestro dolor. Yo recuerdo que estando aquí en este camarote donde hoy estoy hablándoles a ustedes, hermanos, me quise suicidar. Y yo pensaba que Dios no estaba conmigo. A mí se me manifestaba el diablo todos los días. Y yo le reprochaba a Dios que cómo era posible que Él se me manifestara y Él no. Pero lo que pasa, hermanos, es que Dios, para unos ojos carnales es invisible. Y yo veía al enemigo porque yo estaba mal y porque estaba pecando constantemente. Con el tiempo me di cuenta que Jesús estaba conmigo y que por eso Él nunca atravesó más allá de mi camarote.
Él se mantuvo siempre a la entrada de mi camarote como esperando a que yo le invitara a pasar. Pero no lo hice porque dentro de mi soberbia y orgullo yo seguía creyendo en Dios. A esta persona de la que les estoy platicando, le dije: hermano, ¿tú hubieras preferido morir a estar en la cárcel? Y él me dijo que era lo mismo. Si hubiera muerto, pues era lo mismo que estar en la cárcel, porque de cualquier forma él no puede ver a sus hijas y a su familia, que las ve de vez en cuando y pues en ocasiones habla con ellos, pero es donde yo le expliqué y le dije: tu familia, tus hijas, tu nieto te tienen en su mente, sí. ¿Piensan en ti? Sí. ¿Te mandan cosas? Sí. ¿Te vienen a ver de vez en cuando? Sí. ¿Hablas diario o casi diario con ellos? Sí. ¿Tienes comunicación con ellos? Sí. ¿Están bien? Sí. Entonces le dije: ¿te das cuenta que no necesitas estar físicamente con ellos para que ellos tengan la certeza de que estás con ellos y que les amas? Sí. Yo estoy en la misma situación. Antes de yo llegar a este lugar, yo era un papá ausente. Y mis hijos, pues, en el caso de mi hijo el mayorcito, yo veía que él estaba enojado conmigo porque a veces quería hablar con él y no quería contestarme las llamadas. Cuando yo llego aquí a la cárcel, que para mí fue una segunda oportunidad de vida, porque estoy seguro que estaría muerto yo si no hubiera llegado aquí, empiezo a hacerme más presente con mis hijos por vía telefónica y estando pendiente de sus necesidades como antes no lo estaba. Entonces su mamá me dijo: ahora estás más presente para ellos aunque no estés físicamente que lo que estabas cuando estabas aquí afuera. Y entendí que para Dios es lo mismo, porque nosotros no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. No podemos a lo mejor darle un beso físico y un abrazo, pero podemos sentir su amor. No necesitamos ver un ser físico para saber que Dios está con nosotros y nos acompaña. Él es un ser espiritual. Y es que endurecemos nuestro corazón porque simple y sencillamente las cosas no son como nosotros quisiéramos. Pero también si nosotros tuviéramos las consecuencias que merecemos, no estuviéramos vivos. Hablé con este buen amigo y creo que de alguna manera Dios tocó su corazón, porque me dijo que ya no se iba como había llegado. Y es que a veces sabemos que está mal lo que estamos haciendo y aún así no paramos. Escuché una frase que dice: sabemos que nos vamos a estrellar y aún así aceleramos. ¿Y cuántas veces estuvimos ahí haciendo lo incorrecto, sabiendo que a lo mejor el tomar iba a provocarnos un malestar al día siguiente, lo que le llaman muchos una cruda, y aún así lo hacíamos? Y muchas otras cosas. Y es que lo que Dios te ofrece nadie más te lo puede ofrecer, porque Él es un Dios de misericordia y de amor. Él es el Creador y el Todopoderoso. Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y a veces preferimos recurrir al consejo de un amigo o de un familiar que el de Dios. ¿Y no dice su palabra que maldito es el hombre que confía en otro hombre? Nos cuesta trabajo todavía ver que Dios es nuestro verdadero amigo. Dice el libro de Proverbios, hay un versículo, me parece que es el 17:17, que dice: en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Ese amigo que ha sido como un hermano mío en tiempo de angustia y que me ha amado todo el tiempo es Jesús. Yo no he tenido otro, porque en esta situación en la que hoy yo me encuentro no he tenido realmente alguien que esté todo el tiempo conmigo. Tengo a mi familia, a mis papás, a mi esposa, y hacen lo que pueden para estar conmigo y me apoyan de muchas formas. Pero hubo momentos verdaderamente de angustia que yo me sentí solo, que en la noche quería hablar con alguien y no había quien me contestara, y ahí estuvo Dios conmigo. Le doy gracias a Dios por haberme dado una mamá esforzada y valiente que decidió tenerme, porque desde muy niño
gracias a la situación a la que me encontré, que pues quizás en la edad en la que mi papá se encontraba todavía le costaba un poquito de trabajo entender que ya era padre. Hubo un tiempo en mi corta edad que mi papá no estuvo conmigo, pero mi mamá me llevó a la iglesia y me entregó a Dios. Y de eso que yo me acuerdo de niño que fui a la iglesia, empecé a desarrollar un cierto temor a Dios. Y gracias a eso, a veces pues me podía ocultar de mi mamá, pero también evité hacer muchas otras cosas, ¿no? Que no cometí, y siento que eso de alguna manera me mantuvo con vida. Sé que Dios tuvo cuidado de mí porque mi mamá me entregó a él y a la iglesia. Y yo no quise hacer caso. Hasta ahora, a mis 35 años, he querido cambiar mi vida. Dice su palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y ahora lo entiendo, ahora que regreso a ese camino, ahora que estoy aquí a mis 35 años sirviéndole a Dios, amando a Dios, conociendo a Dios y entendiendo a Dios, es donde me doy cuenta que esa palabra se cumple. Dice su palabra: estad firmes en la libertad de Jesucristo y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. A veces, hermanos, yo sé que es difícil permanecer en Cristo, porque sí es un reto de valientes, pero es mucho mejor a como estábamos antes. Verdaderamente antes era una cárcel, y no es la cárcel la que estoy viviendo yo ahorita, sino cuando yo estaba atrapado en las drogas, en el alcohol, en la mentira, en negocios ilícitos, en fornicación, en adulterio. Eso verdaderamente era una cárcel, de la cual yo creía que no iba a poder salir nunca. Por eso he entendido hoy en día que las cosas no son como yo quiera, sino es lo que Dios quiera, como Dios quiere y cuando Dios quiera. Y es difícil aceptar su voluntad, hermanos, pero hay que entender que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Es por eso que no podemos seguir creyendo que las cosas malas que nos pasan en la vida es por culpa de Dios, y que si no pasan las cosas de tal manera que nos haga un milagro, el milagro que nosotros creemos necesitar, entonces tenemos un Dios malo y le damos la espalda cuando Él nunca nos dio la espalda, porque Él se subió al madero por nosotros. Él se subió y recibió golpes y recibió latigazos y recibió todo lo que nosotros merecíamos por cargar nuestros pecados. Y es que creo yo que Él nunca se arrepintió de subir ahí. Incluso le dijeron: si eres hijo de Dios, sálvate tú. Y la respuesta es bien simple: ¿por qué Jesús no se escondió? ¿Por qué Jesús no pasó su copa a alguien más? Yo creo que porque cuando el amor es sincero es imposible de frenar, hermanos. Y yo creo que la gran mayoría de nosotros daríamos la vida por nuestras esposas o esposos o nuestros hijos. Los que verdaderamente hemos conocido y descubierto lo que es el amor en Cristo, lo haríamos. Y ahora yo he aprendido a amar de una forma más genuina y más sincera que nunca había amado en mi vida. Si es culpa de Jesús el habernos amado tanto, entonces lo condeno, pero nosotros no somos quien para condenar. Si Él mismo no nos condenó, ¿por qué nosotros nos condenamos a nosotros mismos? Yo creo que salir del odio y la amargura es mejor que salir de cualquier cárcel, porque a lo que nos aferramos es a lo que nos sometemos, y lo que soltamos nos libera. Hay que liberarnos y hay que soltar la amargura, hay que soltar el resentimiento, hay que soltar esos malos pensamientos que no nos permite purificarnos. Dios nos hace pasar por el fuego no para quemarnos, sino para purificarnos. Y su palabra dice que Él resiste al soberbio y da gracia al humilde. Y vamos con la humildad de saber y reconocer que tenemos al único Dios vivo y verdadero, y que no existe nadie más que Él. No hay nada semejante como nuestro Dios. Dios nos dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, y quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos. En resumen, hermanos, confiemos más en nuestro Padre, y todo lo que hagamos, hagámoslo con amor, porque su palabra dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Entonces,
Jesús, en pocas palabras, es culpable por habernos amado tanto, por habernos dado la vida, por habernos dado infinidad de oportunidades. Dice su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Y al rechazarlo a Él, pues no andamos en camino, andamos en perdición. Y por supuesto andamos en mentiras, que es lo contrario a la verdad. Y consecuencia de eso es la muerte. Dios no nos dio la muerte, Dios nos dio vida. Y nosotros tenemos la oportunidad de vivir eternamente cuando llegue ese día. Cuando no sepamos a dónde ir, hermanos, vayamos a Cristo. Cuando vengan esas pruebas y esas tribulaciones a nuestra vida y no sepamos a dónde ir, vayamos a la oración. Cambiemos la ley del talión por la ley del perdón. Jesús nos dice: dime dónde te duele para amarte más ahí. Muchas veces nos sentimos perdidos, pero nos encontramos en Dios. Cristo nos limpió de las culpas y nosotros limpiamos a nuestras culpas de Cristo. Cuando nos quisieron golpear y cuando nos golpeó el mundo, Él puso la otra mejilla. Definitivamente la felicidad es un estado que solo les da a quien hace profundos sacrificios. Y el primer sacrificio que hubo en este mundo fue el de Él. Un verdadero sacrificio de amor. Alguien que verdaderamente ama solamente es capaz de dar su vida por esa persona, y Él lo hizo por todos nosotros. A veces oramos para que Dios cambie nuestra vida, pero nos aferramos a la nuestra, sabiendo que nuestra vida no nos ha traído nada positivo, pero nosotros seguimos creyendo que hacer las cosas a medias, que solamente con tener fe, el hacer una oración de fe, ya es más que suficiente. Y no, hermanos, no debemos de seguir buscando un amor poquito. Busquemos un amor eterno, y ese amor eterno es Jesucristo. Hay una frase que escuché hace poco y me gustó muchísimo. El perdón es la venganza a quien te lastimó, porque le quitas el poder de seguirlo cargando en tu vida. Y a veces esa persona que nos lastimó y que cargamos todos los días con amargura y con odio, somos nosotros mismos, y a veces somos nosotros reflejados en alguien más. El reto no es dejar ir, sino recuperar el pedazo que se quedó cuando nosotros mismos nos provocamos esa herida. Y es que el amar es sabiduría, humildad, gracia. Queridos hermanos, aprendamos a amar como Jesús nos amó a nosotros, y dejemos de hacerlo responsable de todas las cosas que nos pasan malas en nuestra vida. Porque si nos va bien, gloria a Dios, y si nos va mal, también debe ser gloria a Dios. Yo he aprendido durante esta prueba de mi vida que Dios la permitió, no para lastimarme y para herirme, sino para cambiar mi vida, y por medio de mí también cambiar mi entorno y la gente que amo. Dios les bendiga, queridos hermanos. Espero que esta palabra haya tocado tu corazón, como ha tocado Jesús mi corazón.